o que hayan perdido algún detalle dentro de la transmisión, pues puedan luego chequearlo en diferido. Y pues, como les digo también, pues si ustedes van a recibir más adelante este enlace, lo puedan compartir con otras personas que consideren ustedes que estén interesadas en esta información. Entonces, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Laura Juliana y pues le agradecemos por su tiempo y por esta presentación que nos va a hacer hoy. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Ok. Muchísimas gracias también por el espacio. Yo estuve bastante tiempo, pues también buscando a veces oportunidades y opciones y de ahí nace la idea de poder compartir esto pues también con otros estudiantes que también tengan el anhelo de estudiar en el exterior, de aprender, eh, y sé que puede ser de gran ayuda. Em, bueno, como decía Mayra, yo soy arquitecta, soy de Bucaramanga, soy egresada de la Universidad de Santo Tomás y actualmente estoy terminando una maestría en arquitectura sostenible en el Politécnico de Turín en Italia. Estando acá pude conocer algunas becas, algunas generales que tiene el gobierno de Italia, pero también unas muy interesantes que les voy a estar compartiendo, porque normalmente siempre con el tema de las becas se necesita pues un nivel académico bastante alto. em, y en estas becas que pues también piden el nivel académico, pero hay una parte que es muy interesante, que también miran el tema económico. Y como nuestra moneda colombiana está tan devaluada, pues resulta siendo un beneficio para poder aplicar a este tipo de becas, donde no solamente miran la parte académica, sino también la parte económica. Bueno, la charla va a estar estructurada de la siguiente manera. Primero, quería, pues, en forma general, hablarles de por qué y para qué estudiar en el exterior, porque entender estas partes nos va a ayudar mucho en la parte de aplicación de las universidades. Después, un poquito cómo es el tema del aplicar a las universidades y por último, las becas. Bueno, primero, entender por qué y para qué estudiar en el exterior nos debe ayudar a pensar como que estamos buscando realmente con el estudio que queremos realizar, porque entre más claro tengamos esto, se nos va a hacer mucho más fácil entender qué queremos estudiar, en qué país, por qué. También nos va a facilitar el tema de acceder a una universidad por el tema de las cartas de motivación, que no van a ser como tal vez preparadas a último minuto, sino que es algo que realmente hace parte de, de nuestra vida, de lo que nosotros queremos hacer, y va a ser mucho más fácil el proceso de aplicación y pues que seamos aceptados en una universidad. Los pasos que se deben seguir son más o menos estos cuatro. Primero, investigar opciones y aplicar a la universidad. Segundo, eh, esperar a ser aceptado por la universidad. Ya siendo aceptado por la universidad y siendo uno considerado estudiante, es posible aplicar a diferentes becas. Y por último, bueno, el tema de preparación de viaje, visa, documentos y en fin. Entonces, voy a hablarles un poquito del tema de la aplicación a las universidades. Estas son unas herramientas que yo usé, que son gratuitas y que le ayudan a uno a prepararse en temas de documentos, en temas de los requisitos generales que uno debe tener para poder entrar a estas universidades. Entonces, les quiero recomendar el Semillero de Talentos de Colfuturo. Ellos hacen una preparación completamente gratuita eh, para estudiantes colombianos que estén próximos a terminar la universidad, em, donde básicamente le dan a uno asesorías también generales, pero también personalizadas de a qué universidades te recomiendan aplicar, cuáles son buenas de acuerdo a lo que tú quieres hacer, te ayudan a preparar tus documentos y en fin, es una herramienta bastante buena. Ellos tienen diversas eh,
aplicaciones durante el año, entonces recomiendo bastante esta herramienta. Y también está esta agencia que se llama The Grad School, que la conocí por personas en común. También tienen una ayuda gratuita con el Politécnico de Milán principalmente y Bocconi, que es una universidad privada. Ellos hacen básicamente lo mismo y te ayudan a seleccionar el programa, los requisitos de aplicación y en fin. Ellos trabajan gratis porque son las universidades los que les pagan a estas agencias para que ayuden a los estudiantes con el tema de aplicación. Entonces, yo conozco esta, pero de pronto si ustedes buscan pueden encontrar agencias por el estilo también para diferentes universidades, diferentes países y que hacen toda la preparación gratuita. Entonces ellos te hacen también inclusive como el tema de la aplicación online, te revisan la hoja de vida, la carta de motivación, tus documentos y es bastante, ayuda muchísimo también para organizar si uno tiene alguna cosa que no está bien, alguna cosa que está mal, a corregir incluso también el inglés en los documentos. Entonces, esta es una agencia que también les recomiendo. Eh, Ahí está el link por si lo quieren buscar. Y bueno, en cuanto a escoger el programa académico, eh, estas son unas cosas tomadas también del Semillero de Talentos de Colfuturo, que es más o menos una guía de cómo uno puede buscar una universidad, porque parecería como fácil, pero realmente hay que mirar varias cosas. Normalmente se miran los rankings, tanto de las universidades como los programas, y hay eh, diversas páginas que lo hacen. Entonces, por ejemplo, en Italia está el Politécnico de Milán para todo el tema de ingeniería, arquitectura, también el Politécnico de Turín, la Universidad Sapienza de Roma, también en temas de las ciencias sociales, por ejemplo. Pero además de los rankings, es bueno mirar bien el contenido del programa, porque eso le ayuda a uno a ver realmente cuáles son las materias y los cursos que uno va a ver y si eso está de acuerdo a lo que yo quiero aprender y a lo que yo quiero hacer. ¿Qué tipo de enseñanza es? Si son clases magistrales con 200 alumnos, si son laboratorios, si son clases más personalizadas, en fin, ellos normalmente en todas las universidades especifican mucho esto, también si son laboratorios, si son talleres, o si son solamente como clases, o si tienen profesores invitados, o en fin. Eso también es muy importante. A mí me ayudó, yo estaba entre el Politécnico de Milán, por ejemplo, y el Politécnico de Turín, que uno diría por temas de ranking, pues irse mejor a Milán. Pero después cuando estuve mirando el contenido del programa, a la final el que se acercaba más a lo que yo quería era el Politécnico de Turín, por eso lo escogí. Entonces es bastante útil. También la infraestructura, si son universidades como el Politécnico de Milán, por ejemplo, no todas las facultades están en Milán, sino que están a veces en pueblitos alrededor. Normalmente las universidades tienen esos campus un poquito repartidos, entonces mirar también el tema de los campus, qué servicios me ofrece a mí la universidad. El tema de los profesores también normalmente publican las hojas de vida de los profesores, entonces eso también lo puede uno a guiar. Las opciones de prácticas, de intercambios y la ciudad destino, que finalmente pues uno va a pasar un buen tiempo viviendo en otro país, entonces es bueno mirar también si la ciudad eh, es un poquito pues del gusto de nosotros. En cuanto a los documentos generales, les quería mostrar, esto es muy general, a veces de universidad a universidad cambia un poquito, pero les quería mostrar en general uno que necesita, eh, sea para, bueno, los que me están escuchando casi todos van para posgrado, pero estas becas también se pueden para pregrado. Eh, entonces, en general, uno necesita el diploma de bachillerato, diploma del pregrado y certificado de notas de la universidad. Estos tres tienen que ser traducidos al italiano, legalizados con el Ministerio de Educación y apostillados con la Cancillería. El contenido programático, que es el syllabus que llaman, que es más o menos qué es lo que
se vio en la universidad, como el contenido de cada uno de los cursos, un examen de idioma. eh, en Italia y bueno, en general en Europa, uno puede estudiar en inglés o en el idioma del país. Entonces se puede presentar ya sea un IELTS de inglés o también un examen de italiano, pero siempre hay que demostrar un idioma. Para Italia hay que hacer unos documentos adicionales que se llama, uno es la declaración de valor, eso se hace con la Embajada de Italia, eh, el código fiscal, que también se hace con la Embajada de Italia. Y bueno, en general con las universidades, el tema de la hoja de vida, generalmente en inglés es lo mejor que uno puede hacer. Un ensayo, una carta de motivación, las universidades a veces eh, dicen, respóndame a estas preguntas en un ensayo o a veces lo dejan libre de que uno pueda escribir lo que uno quiera. Y el portafolio también para los que son de algún tema de diseño, de pronto los estudiantes de diseño industrial, se les pide también portafolio y bueno, cartas de recomendación de profesores. Esto es muy en general, más o menos los documentos que uno debe tener listos eh, para poder aplicar a las universidades. De estos documentos diría que el que más hay que prestarle atención es al examen de idioma, em, porque hay que hacerlo con tiempo, hay que prepararse con tiempo para presentar los exámenes y también pues los exámenes, los resultados toman un tiempo, entonces eso es mejor hacerlo, em, planearlo con tiempo. Em, las aplicaciones de las universidades normalmente se hace todo online, entonces son portales online. Normalmente ellos siempre explican que paso a paso qué es lo que se tiene que hacer, pero es crear un perfil y subir documentos. Básicamente es eso. Este es el caso, por ejemplo, del Politécnico de Torino, pero casi todas las universidades lo manejan muy, muy parecido. Todo se hace online. Eh, Esto se los quería poner como para tener una idea también de los posibles costos a los que uno se pueda enfrentar eh, preparándose para el tema de los estudios. Entonces, por ejemplo, los documentos de la universidad, eso varía mucho, que serían certificados de notas, em, el tema del contenido programático, varía mucho entre las universidades, pero más o menos, por ejemplo, a mí me costó 200.000 pesos. El examen de idioma también varía mucho, pero está alrededor de los 800, 900.000. Las apostillas valen 70.000 pesos cada una, que es lo que les decía, que nosotros tenemos que apostillar nuestros diplomas. La traducción, más o menos 20.000 pesos cada hoja, sea traducción para inglés o para el italiano. Y la aplicación a la visa está más o menos en 300.000 pesos. Entonces, quería dar esto como a modo general para tener una idea de los posibles costos que uno puede tener al inicio de hacer estos trámites de aplicar a las universidades. Más adelante vamos a dar un espacio para preguntas, si tienen también preguntas relacionadas. Ahora sí, vamos a nuestra tercera parte, que es el tema de las becas del gobierno de Italia. Eh, las becas se llaman Borsa di Studio en italiano, y hay unas generales que ofrece el Ministerio de Relaciones Internacionales italiano. Aquí les puse los links. Eh, la principal se llama Maesi. También todo se aplica online. Esa tiene un límite de edad, creo que es hasta los 28 años más o menos. También está la beca de Invest Your Talent in Italy. Eh, Estas dos becas son generales del país, obviamente son mucho más eh, demandadas y básicamente lo que ellas ofrecen son el sostenimiento, el pago de las matrículas y que creo que también hay un tema de seguro médico. Estos son, digamos que en generales. También están becas en las universidades que uno puede aplicar directamente desde las páginas web de las universidades siempre, y eso aplica para toda Europa. Ellos publican los tipos de financiación que tienen las universidades. Entonces ahí uno puede encontrar muchísimas.
muchísimas becas que más o menos siempre cubren matrícula y el tema de sostenimiento. En Italia, por ejemplo, lo que es el Politécnico de Milán y el Politécnico de Turín, ellos también tienen becas eh, de la universidad y son específicas a veces también inclusive para ciertos tipos de programas o maestrías o pregrados, entonces, o a veces por temáticas. Entonces también se puede revisar directamente en las páginas web de la universidad. Y por último están las becas DSU, que es de las que vamos a hablar más a fondo, que es lo que yo les decía. Existen estas becas que se llaman Diritto allo Studio, que eso significa derecho a estudiar. Entonces, son unas becas que se dan de manera regional en el país y no solamente te miran la parte académica, sino que también te miran la parte económica. Entonces, son bastante interesantes. Actualmente están en Piemonte, que es Torino, Lombardía, Milán, Lazio y Emilia-Romagna. Entonces, cada uno tiene como su propia página web, yo les voy a estar explicando eso, sus propios como requerimientos, pero en general todas funcionan de una forma muy parecida. Yo he tenido de estas becas de Diritto al Estudio y la verdad son bastante buenas. Yo me atrevería a decir que incluso mejores que ni las generales del gobierno italiano, por lo que son regionales te dan mucho más beneficios. Entonces, bueno, eh, esta beca incluye el pago de matrícula. A veces también tú puedes aplicar al tema de las residencias estudiantiles, porque ellos manejan residencias. em, Te dan un monto también de sostenimiento eh, y te dan, por ejemplo, también la opción de subsidio en la comida. Entonces hay veces que tienen comedores universitarios o hay veces que dan bonos para que uno vaya a ciertos supermercados y a veces también dan unos pagos adicionales para cubrir ciertas cosas como actividades deportivas y en fin. Eh, nosotros, pues este tipo de becas normalmente aplican estudiantes extranjeros y actualmente los colombianos realmente somos muy pocos en este tema porque la mayoría de colombianos, por ejemplo, que están acá, vienen de doble titulación y no pueden aplicar a este tipo de becas. Eso es algo súper importante que hay que tener en cuenta. Si uno quiere aplicar a becas del gobierno italiano y también de los gobiernos europeos, lo ideal es iniciar uno de cero con ellos el proceso y no ir con programas de doble titulación, porque normalmente no se puede acceder a ningún beneficio. Es como que las universidades a los estudiantes de doble titulación no los ven como estudiantes propios. Entonces, por más de que vayan a recibir también un diploma de la universidad, no tienen acceso a ninguno de los beneficios. Entonces, lo ideal es hacer todo el proceso de cero eh, con ellos. Eh, todos estos, ya les voy a explicar el tema de los documentos. Básicamente hay que entregar unos documentos y como les decía al principio, para poder aplicar a esta beca, lo primero que uno tiene que hacer es ser aceptado por la universidad. En el momento en que uno sea aceptado por la universidad, uno puede aplicar a todo este tipo de beneficios. Y bueno, los requisitos en general eh, son básicamente 3 documentos que hay que hacer, que es la declaración del núcleo familiar, que puede ser una declaración juramentada de notaría, eh, indicando cómo está conformado mi núcleo familiar. Una declaración de ingresos, normalmente ellos piden las declaraciones de renta de la DIAN, traducidas también, y una declaración de bienes de familia, que en nuestro caso en Santander podríamos usar la página de la Superintendencia de Notariado y Registro, porque nuestro catastro, pues al menos hasta cuando yo me vine, no estaba funcionando muy bien, o si no, también se podría hacer en catastro en Bucaramanga. Y son básicamente estos 3 documentos que se deben entregar. La parte académica en el primer año, digamos que uno la pasa en el sentido que si yo fui aceptada por la universidad es porque yo cumplí
con ciertos requisitos académicos y ya para el segundo año eh, te revisan el tema de los créditos académicos y las notas. Entonces ya ahí sí empieza uno a competir, no solamente con la parte económica, sino también con la parte de los créditos. Pero el primer año básicamente se basa es en estos tres documentos. Con esos tres documentos se debe sacar un documento italiano que se hace directamente con estas entidades, que se llama el ICE, que básicamente es un documento donde te posiciona socioeconómicamente en el país y lo sacan en base a las declaraciones que nosotros entregamos. Entonces, lo ideal es que sea menor a 15.000 euros. También algo muy bueno que uno puede hacer es evitar que el núcleo familiar sea solamente, por ejemplo, mi mamá y yo, sino intentar poner a nuestros hermanos, si tenemos eh, abuelos, porque ellos también lo sacan digamos, para que no salga tan alto, miran también la cantidad de personas del núcleo familiar. Eh, en general, son estos documentos, se deben traducir y se deben legalizar y se deben apostillar. Menos, lo único que no se va a apostillar es la declaración del núcleo familiar, porque las declaraciones juramentadas en la notaría pues ya tienen validez. Eh, de resto, todo siempre traducido y apostillado. ¿Qué ofrece esta beca? Bueno, lo que les decía, más o menos en sostenimiento, alrededor de 7.000 euros al año. Cada año lo van subiendo. Por ejemplo, acá en Torino ya va alrededor de 7.500. La oportunidad de tener residencia universitaria, las matrículas y las tasas regionales y el tema de los comedores universitarios. Eh, um, Les voy a mostrar algunas de las instituciones que hacen esto. Por ejemplo, en la región de Lombardía, que es Milán, entonces todos los que quieran aplicar el Politécnico de Milán, eh, no se aplica a un instituto aparte, sino que directamente a través de la página de la universidad, una vez uno ha sido aceptado, uno puede hacer la aplicación desde ahí. Entonces, con Lombardía se hace directamente a través de la universidad. Quedan estas tres, que es Edisu Piemonte, que es en la región de Piemonte, en Torino, eh, Ergo, que es en Emilia Romagna, que es en toda la parte de Bolonia, que está la Universidad de Bolonia, y Disco en Lazio para los que quieran estudiar en Roma. Estos son los links en donde aparece una descripción en general de qué es la beca, que es más o menos lo que yo les estaba contando, los requisitos y un PDF que pueden descargar actualizado, porque ellos más o menos en julio de cada año publican para los que van a empezar a estudiar en septiembre. Entonces, siempre estén revisando directamente en las páginas y se descargan los PDFs, los leen muy bien, porque también de año a año, digamos que van cambiando un poquito el tema de los requisitos. Por ejemplo, hace 2 años cuando yo apliqué, a mí me dijeron, no, traiga una certificación de un contador y eso se le vale por el tema del certificado económico. Y ya cuando yo llegué acá, el instituto me dijo, no, necesitamos las declaraciones de renta de la DIAN. Entonces, lo mejor es siempre remitirse a las páginas web y a los PDFs que ellos publican, donde publican fechas, donde publican cómo se hace el registro online, cómo se deben entregar los documentos, en fin, todos los requisitos específicos de, de lo que se debe hacer. Entonces, siempre lo mejor es remitirse directamente a ellos. Y como les decía en el principio, entonces, de nuevo, los pasos, primero yo aplico a la universidad y una vez yo sea aceptado por la universidad, puedo aplicar a estas cosas. Eh, y normalmente también todo se hace online. Lo ideal es pues ir mirando los PDFs para ir mirando cuáles son los documentos, irse preparando un poquito, porque si algo que hay en Italia es que es un poquito estresante es el tema de la burocracia. Entonces todo tiene un proceso y todo tiene como un documento. Entonces lo ideal es hacerlo con tiempo. Eh,
Normalmente los semestres inician o los años académicos en Italia inician en septiembre y terminan más o menos en el verano, tipo junio, julio. Entonces, si por ejemplo yo quiero aplicar para el año, para el próximo año, que sería en el 2024, para septiembre del 2024, ellos empiezan a abrir convocatorias en las universidades por en enero, febrero, marzo. Yo debería aplicar a las universidades y me dan resultados por ahí en mayo, junio, en fin. Entonces, ahorita sería una buena época para empezar a revisar los documentos para poder aplicar con las universidades. Y si todavía no tengo el examen de idioma, pues irlo haciendo desde ya o irme preparando en el inglés. Yo recomiendo siempre es saber inglés. Si uno sabe inglés, puede aplicar a muchísimas universidades. Ya si uno también sabe el italiano, pues se puede estudiar en italiano, pero el inglés puede abrir muchas más opciones. Bueno, y aquí les dejo los links. Unos beneficios extra que se tienen en Italia por ser estudiantes y también por, digamos que tener este tipo de becas del DSU. Eh, bueno, por ser estudiante, la posibilidad de aplicar a diversas becas. Ellos normalmente siempre están sacando becas o ayudas. El gobierno italiano a veces dice, vamos a sacar un bando donde vamos a ayudar a los estudiantes a que paguen sus arriendos. Y entonces uno puede aplicar a esas cosas. Las tarjetas de transporte público. A mí, por ejemplo, la universidad me paga la tarjeta de transporte público porque también tienes unos beneficios en este tema o con bicicletas o con lo que uno quiera. También te dan tarjetas de ingreso gratuitos a museos. En Italia, por ejemplo, al ser estudiante, uno puede ingresar gratuitamente a muchísimos museos. Y si eres de arquitectura, por ejemplo, puedes ingresar gratis casi a todo. También está la opción de trabajar con la universidad, que es algo que también es muy bueno. Em, Son trabajos, pueden ser trabajos administrativos como en la biblioteca, pero también pueden ser trabajos académicos como siendo asistente de un profesor o trabajando en centros de investigación. Eh, También ellos crean como las convocatorias o por ayudarle, por ejemplo, a estudiantes extranjeros. Entonces, crean muchas convocatorias también para que uno se involucre un poquito con la universidad. Y también hay becas para movilidad internacional. Entonces, por ejemplo, están las becas Erasmus, y también becas dentro del DSU, que si uno quiere ir a hacer prácticas en otro país, pues ellos me apoyan, o si quiero simplemente ir a otra universidad un año, ellos también me apoyan, o si quiero hacer mi tesis, no solamente con mi universidad, sino con una universidad en otro país, ellos normalmente publican todo y uno tiene la posibilidad de tener estas experiencias también de movilidad internacional que son bastante interesantes. Y bueno, esto sería a grandes rasgos la presentación. Queríamos dejar este espacio para preguntas. No sé, Mayra, cómo lo pudiéramos organizar el tema de las preguntas. De pronto, si las escriben o si hay algún tipo de preguntas, pues las podemos aclarar. Sí, bueno, normalmente procedemos con que la persona que quiera intervenir por el micrófono levanta la mano y los que deseen pueden también ir escribiendo sus preguntas a través del chat. Entonces vamos leyendo una pregunta y vamos, luego de resolverla, vamos dándole el uso de la palabra a la persona que quiera hacer la pregunta por el micrófono. Ok, listo. Eh, no sé si van a participar entonces para que en el botón de participar puedan levantar la mano. Ah, ok, voy a leer acá. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí. María Isabel pregunta, tengo una duda. ¿La beca que mencionaste también la puedo aplicar como egresada o únicamente si soy estudiante actual? Eh, no, como egresada. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en la Universidad de Santo Tomás, yo me gradué, yo empecé a trabajar y después fue que
se me dio por aplicar a la universidad. Entonces, sí, mi esposo, por ejemplo, es egresado de la UIS y también él es egresado de Derecho y también estuvo trabajando un tiempo y claro, como egresada eh, puedes aplicar. Si eres estudiante ahorita, o sea, hay que tener en cuenta el tema del diploma, ¿no? También, digamos, si es que te gradúas en diciembre, pues estarías a tiempo de tener el diploma para cuando abran las convocatorias de las universidades en febrero, marzo, porque pues te piden el diploma, pero normalmente si uno es estudiante de últimos semestres, ellos lo esperan a uno un poquito con el tema del diploma, si es que solamente falta el grado, por ejemplo. Gracias por tu pregunta. Tania pregunta, ¿puedo aplicar a estas becas habiendo terminado un pregrado en la UIS? Sí, sí. Como decía mi esposo, él estudió Derecho en la UIS y él ahorita está acá también en la Universidad de Turín, está haciendo una maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, sí. Inclusive también se puede para doctorados. Bueno, después, pero también hay para doctorados. Hola, una pregunta. Dana, ¿existe un límite de edad para aplicar a estas becas? No, para las becas del DSU no hay un límite de edad. Eh, para las generales que yo les mostré al principio, algunas sí tienen un límite de edad, que me parece que son 28 años, pero para las becas del DSU no hay límite de edad. Lo importante es estar uno, eh, ser aceptado por la universidad y que yo sea considerado ya estudiante. Entonces, si yo soy aceptada por la universidad, puedo aplicar. Alejandra Chaparro, ¿existen becas para estudiar posgrados en ingeniería? Sí, estas becas del DSU cubre todo lo que se les ocurra. Lo importante es ser aceptado en la universidad. Entonces, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy, es el Politécnico, hay dos politécnicos en Italia, el de Turín y el de Milán. Ambos son especializados en ingeniería y en arquitectura. Entonces, hay cualquier cantidad de maestrías, que en Italia las llaman laurea magistrale. También hay otros tipos de maestrías un poquito más especializadas. Así, sí, en Colombia a veces el Politécnico de pronto no tiene una connotación como de universidad, pero digamos que los politécnicos y en general en Europa, porque también está el Politécnico de Cataluña, son como universidades de alta especialización en ingeniería y arquitectura. Entonces puedes mirar digamos que en las universidades italianas el programa que a ti te gusta y dependiendo de la región, entonces es que tú aplicas. Entonces, por ejemplo, me gustó un programa del Politécnico de Milán, entonces yo aplico en el DSU de, de Lombardía, que es la región. Uno aplicas por regiones. O si me gustó en Roma, yo aplico con la región de Lazio. Si estás o en Torino, entonces con Evisu, Piemonte. Entonces, dependes de la región en donde estés, puedes aplicar. Eh, Catalina Coral Rojas, hola, para aplicar a las becas debo estar en algún semestre específico según su estudiante. Eh, mm, para poder aplicar a las becas, toca primero ser aceptado, digamos que por la universidad. Y para poder ser aceptado por la universidad, eh, pues debes tener ya tu diploma de pregrado en este caso. Entonces, ahí sería que cuadraras un poquito porque más o menos, digamos, para empezar el año académico del 2024, en septiembre del 2024, yo debería aplicar alrededor de febrero, marzo, máximo abril. Entonces, si tú te alcanzas a graduar antes de que se cierre la convocatoria de la universidad, pues, pues perfecto porque puedes enviar el diploma. Entonces, eso es como lo importante que uno pueda eh, cumplir con los requisitos de la universidad. Marisabel, gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas. Luis Alejandro, buenos días. A mí me gustaría preguntar acerca de lo que mencionas sobre la simultaneidad. No me quedó muy claro. Em, Ay, qué pena, Luis Alejandro, ¿me podrías aclarar en qué te refieres con el tema de simultaneidad?
y para poder responderte la pregunta. Tania, para ganar la beca, ¿qué toman en cuenta? ¿Es muy costoso esto de estudiar allí? Esta beca del DSU, siempre las becas tienen como la parte académica, ¿no? Entonces, digamos que la parte académica uno la cumple al uno ser aceptado por la universidad. Entonces, en el momento en que yo ya sea aceptada por la universidad, yo puedo aplicar al DSU eh, solamente con el tema económico, que es como la parte que faltaría. Entonces, ellos hacen un filtro y le dan a uno un puntaje dentro de un ranking de acuerdo en el primer año a la situación económica. Entonces, digamos que por eso es que es tan interesante porque digamos que solamente con la parte económica el primer año te aseguras el monto. Ya para el segundo año, tú sí ya debes demostrar pues que estudiaste, que estás yendo a clase y todo, entonces con las notas de las materias le sacan a uno un puntaje con los créditos. Pero en general, el primer año para ganar la beca, ser aceptada por la universidad, o sea, ser estudiante de primer año de la universidad y aplicar con el tema económico, que lo como decía yo antes, a nosotros porque nos beneficia tanto porque el peso colombiano está muy devaluado. Entonces, claro, cuando ellos hacen las conversiones de peso a euro, nuestra situación económica para ellos es muy, muy baja. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entrar en los rankings. Y si es muy costoso esto de estudiar allí, eh, la verdad no. O sea, personalmente yo tomé la decisión de, digamos que estudiar en el exterior porque me puse a hacer un poquito de cuentas en Colombia más o menos, inclusive con mi universidad, cuánto me salía hacer una maestría y cuánto valía acá aún estudiar como sin becas, solamente con la matrícula. Y pues en realidad la diferencia no era muchísimo. Entonces, y ahora con el tema de la beca, lo que yo les decía, yo por ejemplo no he pagado absolutamente nada de matrícula, he recibido dinero para el sostenimiento y este tema de la ayuda con los comedores también es buenísimo porque le ayudan a uno a sostener también el tema de la comida. Eh, y pues también tú puedes trabajar. Entonces, no se puede trabajar full time porque pues sí la universidad pues siempre es un poquito exigente, pero te puedes conseguir un medio tiempo o en fin. Entonces, en realidad, para mí en términos económicos, me salía que no era mucho la diferencia y sí valía mucho la pena. Y entonces, lo que decía, digamos que yo no he tenido que pagar, sino al contrario, he recibido muchos beneficios, entonces vale completamente la pena. Leslie Ayala, hola, ¿el valor de la inscripción a la universidad corre por nuestra cuenta o al acceder a la beca nos hacen ese pago? Muy buena pregunta. Las inscripciones a las universidades normalmente valen alrededor de 20 euros, o sea, como menos de 100.000 pesos colombianos. Esa plata, digamos que nadie te la devuelve, es como tú aplicar, al aplicar a la universidad, pero hay una tasa que a uno le toca pagar al inicio, que es como una tasa regional, que es como alrededor de 160 euros. Esa plata sí se la devuelven a uno después, le hacen a uno un reembolso si uno consigue la beca. Es también muy bueno. Y bueno, en general, sí las inscripciones a las universidades valen alrededor de eso, 20, 25 euros, no valen más, y ellos desde el inicio le dicen a uno que si uno no es aceptado por la universidad, pues a uno no le devuelven la plata de la inscripción, pero realmente es como lo que vale también una inscripción a una universidad en Colombia. Fabián Vargas, ¿cuál es el nivel mínimo de inglés para ser tenido en cuenta por la universidad? Em, Normalmente B2, también para toda Europa. En general, que tengas un B2 eh, en inglés, que en el IELTS es más o menos 5.5, 6 puntos de IELTS. Igual, pues entre uno mejor inglés tenga, pues es mucho mejor también para estudiar, pero el mínimo es B2. Alejandra Chaparro, ¿nos recomiendas por favor alguna institución para prepararnos al IELTS o cursos de inglés para certificarnos? Eh, yo hice el IELTS hace algunos años y cuando yo estaba en Bucaramanga,
estaba el Instituto SECAM, el de Las Palmas, pero creo que eso ya no existe, porque ellos hacían un curso de preparación para el IELTS. Pero también, por ejemplo, hay videos en YouTube y hay muchas páginas en Internet que ustedes de pronto pueden mirar y prepararse, porque realmente el examen es como, sí, prepararse para resolver el examen. Entonces, eh, no sé ahorita en Bucaramanga qué instituto esté dando algún examen de preparación para el IELTS, pero si algo, pues también en YouTube y en Google uno encuentra información. Sergio Andrés Álvarez. Hola, muy buena la información, muchas gracias. El mínimo de inglés o italiano para aplicar, eh, el B2, también para italiano. No, perdón, para italiano piden B1 y en inglés piden B2. Eso también lo pueden verificar directamente con las páginas de las universidades. En el programa que ustedes quieran estudiar, normalmente salen como requisitos de idioma, pero en general sí, B2 y en italiano a veces piden B1, pero el B1 la verdad es un poquito bajo si uno quiere hacer el programa en italiano. ¿Un examen de italiano se toma online o presencial? Yo la verdad en Colombia nunca tomé un examen de italiano, entonces no sabría decirte, porque eso creo que se hace con el Instituto de Cultura Dante Alighieri en Bogotá, si no estoy mal. Em, entonces no sabría decirte si lo están haciendo ahorita Normalmente online o en las presencial. embajadas está como el enlace del lugar oficial. Si no, Mm, pues podríamos indagarlo nosotros como oficina de relaciones y pues ayudarles a encontrar, porque tuvimos un convenio con Florencia y otro con Génova y nuestros estudiantes se dirigían, era como a una parte de la embajada en donde les asesoraban para la toma del examen. sí, muchísimas gracias, Mayra. Sí, es mejor con ellos averiguar. Luis Alejandro, en un momento de la charla dijiste que las personas que tenían doble titulación casi no las tienen en cuenta. Sí, sí, resulta que pues yo tengo varios compañeros, algunos compañeros y amigos colombianos, porque normalmente la Javeriana tiene muchos convenios de doble titulación y ellos no han podido acceder a ninguno de los beneficios que, digamos, otros hemos podido acceder porque si tú eres estudiante de doble titulación, no eres como estudiante propio de una universidad italiana. Entonces, no te dejan aplicar muchas veces casi a ninguna beca del gobierno italiano, o sea, no te permiten recibir fondos del gobierno italiano. Eh, Tampoco los dejan trabajar para la universidad, por ejemplo, porque ellos ven los trabajos para la universidad también como un tipo de concurso. Entonces, no, cualquier cosa que sea dinero público para estudiantes de doble titulación, no. O los que van de Erasmus tampoco. O sea, por ejemplo, si uno va a hacer un programa de intercambio, tampoco se puede aplicar a ninguna de estas cosas. Entonces, sí, lo ideal es hacer uno todo el proceso desde cero para poder aplicar a todas estas cosas que son bastante buenas. María Isabel, ¿qué tan difícil consideras que es poder ganarse la beca o ingresar a la universidad? Es un proceso muy complicado. Eh, pues yo no creo que sea muy difícil el tema de ingresar a la universidad y el tema de la beca. Obviamente, pues, o sea, tampoco es que sea fácil, uno debe demostrar cierto nivel académico, pero sí, no tan altísimo que sea inaccesible o solamente para unos muy pocos, que por eso queríamos compartir este tema de este tipo de beca, porque en realidad es muy, muy asequible todo el tema de, mm, de la postulación, de aplicar y todo. Yo en mi primer intento pasé a la universidad. eh, yo creo que no es tan difícil y normalmente pues abren bastantes cupos. Y el tema de ganarse la beca, yo siento que la parte más difícil es pasar a la universidad. Si uno pasa a la universidad, después aplicar a estas becas realmente no es tan complicado. Sobre todo la del DSU es casi que un poquito garantizada que si tú pasaste a la universidad y si tú presentas los documentos bien, o sea, los documentos económicos y todo, y lo haces en el orden de ellos, realmente que uno podría garantizar que la podrías llegar a tener. Las becas que son ya como estas generales, esas sí son muy, muy competidas.
por estas del DSU, que son regionales, em, con las universidades, realmente no. Entonces, por eso también lo queríamos compartir, porque la mayoría de las personas que se están ganando estas becas son gente de la India, gente de Irán, de Turquía, que ellos pues sabían y por eso pues aplican y les dicen a sus amigos y en fin. En cambio, nosotros los colombianos realmente casi no hay gente, somos contaditos porque la mayoría de colombianos que están en Italia vienen con la Javeriana y ellos no pueden aplicar a nada de estos beneficios. Entonces realmente somos muy poquitos y por eso lo queríamos compartir para que puedan venir más colombianos porque no es que sea tan difícil ni tan imposible eh, ganarse este tipo de becas. Tania, ese nivel de inglés, ¿cómo lo evalúan? Hay unos niveles internacionales del tema de idiomas que van de A la C. Normalmente el B2 es como que tú eres competente en el idioma. Entonces, pero esos son evaluaciones internacionales eh, sí, de idiomas que te dicen en qué nivel estás tú. Perdona, en ese Eh, caso sí. también, recomendación, pues hay exámenes, el TOEFL, el IELTS, el TOEIC, ¿sí? Hay que revisar los requisitos de la universidad a la que uno está aplicando para ver cuál de todos ellos solicitan. Normalmente en Europa creo que IELTS es el que más funciona, pero como les digo, cada universidad tiene su lista como de documentos y requisitos, entonces lo ideal es que sea un examen oficial cuando uno está aplicando estudios en el exterior y pues ya se revisaría qué específicamente pide la universidad que nos va a aceptar. Les iba a Sí, compartir, perdóname que te interrumpí tan tranquila. intempestivamente, Laura, un enlace que me encuentro donde sí está como los lugares donde oficialmente en Colombia se puede presentar un test de italiano. Entonces, para su Mm, información también. Y que bueno, puedes ah, continuar, Laura. Gracias. muchas gracias. Em, sí, normalmente el IELTS, el TOEFL y creo que el Cambridge también lo aceptan acá. También hay unas excepciones, pero pues uno tendría que haberse graduado de un colegio em, que te dan el diploma de baccalaureate. Muy poquitos colegios que dan eso, o haber estudiado en un país de habla inglesa. De resto, pues toca siempre IELTS, TOEFL, y creo que el de Cambridge también es bastante aceptado. Los criterios de selección, ¿cuáles se pondrán más en la selección o todos valen por igual? Eh, Perdóname que no te entendí. Los criterios de selección, de pronto la parte académica con la parte económica. Mm, si me respondes, Juana Mora, hola, ¿aceptan solo el IELTS o también el TOEFL? Creo que también el TOEFL, pero como decía Mayra, hay que mirar es en las páginas de la universidad directamente cuáles idiomas, cuáles certificados de inglés son aceptados. Pero el TOEFL también, o sea, siempre es como el IELTS y el TOEFL que fijo, casi en todas las universidades lo aceptan. Luis Alejandro Zambrano, ¿y si ambos títulos son de la misma universidad, dos títulos de pregrado de la misma universidad? No, no pasa nada. El tema es, no, por ejemplo, si alguno de ustedes está haciendo ingeniería civil, ingeniería, alguna otra ingeniería en la UIS, no pasa nada. El tema es no, esos programas de doble titulación de una universidad tipo colombiana con una universidad italiana. Ahí es donde hay un poquito de conflicto. Pero no, si uno está haciendo dos carreras en una universidad colombiana, no pasa nada. Eh, Alejandra Chaparro, sí, la verdad es muy bueno y por eso queríamos compartir esto porque a mí me ha sido muy útil y yo sé que hay muchos estudiantes como yo hace unos años mirando por internet opciones de cómo estudiar, dónde estudiar, que no sea tan imposible en, en términos de nivel académico y también pues en temas económicos, ¿no?
Entonces, sí, créanme que vale toda la pena del mundo y es un destino muy bueno para estudiar. Yo ya estoy terminando la maestría y ha sido de verdad que ha sido muy, muy bueno todo. Em, los ponderan. Tú dices los criterios de selección Sí, es de que la creo que la beca. pregunta era los criterios de selección, ¿cuáles se podrán más? Pero era, se ponderan más. Ah, se ponen. Entonces, si todos valen Mm, igual o si hay algún tipo de ponderación por cada uno. ellos normalmente en estos PDFs que les digo que es donde ellos sacan todo el bando, normalmente ellos ahí explican el cálculo, cómo multiplican, cómo suman, cómo es que le dan a uno un puntaje. em, pero digamos que así por encima, pues en el primer año el tema económico ayuda muchísimo. Ya en el segundo año, pues tengo amigos que, por ejemplo, han perdido la beca porque no, en el segundo año, pues no pasaron ciertas materias y en fin, pero en realidad tampoco es que sea imposible pasar las materias, en realidad es, sí, no es no es imposible, sí. Para ampliar a aplicar a las becas, debe ser solo egresados de la UIS. No, no, o sea, esto es porque em, pues la UIS abrió este espacio para poder compartirlo, pero en realidad eso está abierto para estudiantes de todo el mundo. Em, no tienes que ser solo egresado de la UIS. Son becas que están abiertas sí, literalmente para todo el mundo, solamente que como les decía, hay mucha más difusión dentro de Europa y en Asia. Entonces la mayoría de personas que se ganan estas becas son de Irán, de Turquía, de la India, que ellos como que se han compartido la información. Latinos casi no hay. No sé por qué. Yo siento que nos falta más difusión y nos falta más. Sí, hay uno que otro brasileño, pero en realidad sí nos falta como mucha más difusión para nosotros poder tener acceso a todos estos beneficios también. Marisabel, ¿con cuánto tiempo empezaste a prepararte para aplicar? Más o menos yo creo que se necesitaría un año. Yo la verdad es que primero apliqué en Alemania y después cambié de parecer. Y después fue porque yo siempre tuve la idea que estudiar en Italia era muy costoso, entonces no, como que no lo tenía en mi mente. Em, hasta que con el semillero de Colfuturo pude conocer varias oportunidades y varias cosas y, y por eso como que puedo aplicar con ellos. Entonces yo me tomé varios años, pero en realidad si lo haces con un año de antelación está perfecto. Digamos que en cuanto a tiempos, lo importante es tener el idioma. Si tú tienes el idioma, pues ya eh, te ahorras ahí unos tiempos. Pero sí, más o menos un año, como para uno prepararse. Ah, ya terminé. No sé si haya alguna alguna otra pregunta, alguna inquietud. Creo que no. Em, Creo que alguien pregunta si ya está en Italia, puede aplicar sí, desde Italia. si ya estoy en Italia puedo aplicar. Sí, para las universidades sí. O sea, lo importante siempre es aplicar a la universidad. Entonces, puedes aplicar a la universidad. Hay muchos que vienen primero a hacer el curso de idiomas y luego aplicar a la universidad. Em, egresada hace 4 años. Sí, o sea, desde que puedas aplicar a la universidad, eh, no importa que estés en Italia. Inclusive mejor porque ya estás adaptada. No, con mucho gusto. Igual, pues yo les dejo este PDF con Mayra, con la Oficina de Relaciones Internacionales, para que tengan, ahí están todos los links. Entonces les puse todos los links para que puedan mirar
bien las convocatorias, puedan leerse bien esos PDFs, porque pues igual pues es una información bastante pues general y como yo les decía, de pronto va cambiando, cada año piden otras cosas y en fin. Y también estar pendiente de las páginas de las universidades. Esto también aplica a nivel de Europa. Todo lo publican por las páginas de las universidades, las becas, todas las oportunidades de financiación, siempre mirar directamente con las universidades y con los programas que uno esté interesado de hacer. La Universidad de Florencia no aplica para la beca DSU. La verdad no estoy segura, tocaría buscar, porque las que yo conozco son en Milán, en Roma y en Bolonia. Seguramente está, pero no, porque sería buscar en la región de la Toscana, que es donde está Florencia, si está el DSU, porque es que cada uno tiene como un nombre diferente, no sé si lo vieron en las diapositivas que les puse las imágenes de los logos, cada uno tiene como, cada instituto le ponen como un nombre diferente, entonces la verdad no estoy muy segura si en Florencia hay. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a generar entonces la grabación de esta charla y se las compartiremos a las personas que se inscribieron en el enlace de asistencia. Si alguno de ustedes no está inscrito en el enlace, voy a dejar aquí eh, la conexión para que puedan hacerlo y les pueda llegar entonces la grabación de esta charla y pues la puedan oír en diferido o la puedan compartir con alguna persona con la que conozcan que están interesados en este programa. Queremos darle las gracias a Laura por su tiempo, por su disposición, por ese gran corazón que a veces nos hace falta como colombianos de poder replicar información y sobre todo compartirnos estas oportunidades entre nosotros. Es un fenómeno muy particular, Laura, porque sucede en muchas partes del mundo. También alguien en Canadá, por ejemplo, el otro día me decía, aquí casi no hay colombianos, pero sí hay muchos indios y mucha gente como de Asia, y es porque ellos tienen un poquito como esa capacidad de ser más compatriotas, por decirlo de alguna manera, y como Sí, de se ayudan compartirse mucho. un poco más las oportunidades. Entonces, es un aprendizaje que nosotros hasta ahora estamos abordando y pues personas como tú que hacen esto posible, pues le aportan muchísimo a este proceso que muchos queremos emprender y no sabemos por dónde empezar. No, con mucho gusto, la verdad. Me alegra poder compartir todas estas cosas que pues he ido aprendiendo, digamos que en el camino, porque yo sé lo difícil que es buscar información en Google o preguntar o en fin, no es como tan fácil y quería poder compartir. Sí, bueno, sí, eso también. Que a veces uno piensa que ese tipo de cosas, de conseguirse becas en el exterior, son como cosas tan difíciles y que solamente le pasa a otras personas, pero a uno no. Esas son cosas que le pasan a los demás, pero a uno no. Y no, realmente sí se puede, realmente sí se puede hacer. Eh, y sí, y yo le decía a mis compañeros de acá, yo les decía, yo le voy a quitar el reinado a los turcos y a los a la gente iraní de la India, me va a traer a los santanderianos por acá, porque tampoco hay santanderianos, casi todos son de Cali o de Bogotá. Entonces, nada, yo quería poder compartir eh, con estudiantes que sé que puede servir mucho. Mm. Muchas gracias por el Eh, espacio. no, a ti muchas gracias, Laura. No sé si de pronto nos puedas compartir información de las agencias con las que trabajaste o si tú misma de pronto tienes algún canal de comunicación, alguna asesoría que tú le des a las personas. O si definitivamente pues es un proceso que ya cada uno podría abordar. Te escuché hablar de Futuro, del semillero de talentos y también de que hiciste tu proceso con una agencia que no cobraba nada porque el interés de ellos es mover estudiantes hacia las universidades. Entonces, si nos quieres recordar al final estos dos datos para cerrar y ya te dejamos ir. Sí, sí.
Yo hice mi proceso con el semillero de talentos de Colfuturo porque vi la publicación algún día en Google y me pareció muy buena. Y hablando con otra gente del semillero me dijeron como, no, mira, háblate con esta persona de esta agencia que ellos le ayudan a uno. Y así fue como que fui conociendo personas. Eh, pero no, yo realmente no que, eh, no tengo como contacto directo con ellos, pues con el futuro, pues más o menos, pero igual las convocatorias, los links se los dejé también en las diapositivas. Y la agencia sí fue como por un compañero que me dijo, ellos lo hacen gratis, y escuché de otras agencias como que lo hacían gratis para otros países. Em, pero sí recomiendo mucho el Semillero de Talentos de Colfuturo porque es un asesoramiento muy completo y es gratuito. Entonces yo lo hice con ellos, a mí me gustó, me fue bien, me ayudaron muchísimo y por eso lo recomiendo. Y la agencia también me la recomendaron a mí, sé que existe, entonces sí, pero canal directo con ellos como que no tengo, pero sí los recomiendo muchísimo para que puedan ahí iniciar su proceso de preparación. De acuerdo. Ujú. Entonces acabamos de compartir en el chat el enlace de Semillero de Talentos de Colfuturo para que las personas que no lo conocían pues lo exploren y pues encuentren también por allí el camino y las recomendaciones que Laura nos ha mencionado. A todos, gracias por su presencia en esta conferencia. Un saludo muy especial de parte del equipo de Relaciones Exteriores en cabeza del director Carlos Enrique Vecino Arenas. Y pues los esperamos en otras conferencias que realizamos casi que mensualmente en estos espacios. Y de nuevo, pues gracias a Laura por todo su apoyo y bueno, de verdad, pues que tengan un buen resto de día. Acabo de ver una pregunta, perdón, de cuál es el promedio que considera Colfuturo como excelencia. Yo la verdad no, ellos tienen también sus criterios de evaluación y la verdad no sé cómo ellos hacen la, sí, la verdad ahí sí. Ellos a veces explican porque ellos también tienen un porcentaje que le dan a cada cosa. Normalmente ellos explican a qué le dan prioridad. Entonces podrías revisarte que miran. Sí, por ejemplo, sí, no, toca revisar con Colfuturo sus criterios de evaluación, pero en realidad no, pues no creo que sea pues tan alto tampoco los requisitos. Y no, con gusto. Muchísimas gracias, Mayra, y muchas gracias a todos por su tiempo. Ok. Ay, no sé, Alejandra. Ah, listo, ya se fue. Bueno, gracias a todos. Vamos a cerrar la grabación entonces. Hasta luego, que estén bien.